Cuéntenme si han mirado el taller, si han mirado la guía o no. O hasta hoy se van a sentar a mirarla conmigo. Ahí dicen que el que calla otorga, ¿no? O sea que hasta ahora van a mirar el taller. Bueno, entonces vamos a mirar la temática de hoy. Trata sobre cómo pasar números fraccionarios a decimales, ¿cierto? Si recordamos, los números fraccionarios están dentro del conjunto de los números racionales, ¿sí? Pero estos números fraccionarios pues pueden ser pasados o pueden ser convertidos a decimales, así como algunos decimales, no todos, pueden ser pasados a fraccionarios. ¿Listo? Entonces, pues hay tres formas de pasar, o hay tres casos más bien, para pasar números fraccionarios a números decimales, ¿sí? Recordemos que una fracción pues es una forma de representar la partición de un número entero, ¿sí? Tomando tantas partes de un número entero. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, sí. Bien. Listo, Marcela, gracias. Bueno, entonces, los fraccionarios, bueno, ahí aparece Marcela, si no es Marcela me disculpa. Bueno, entonces, los fraccionarios es una forma de representar la partición de un número entero, ¿sí? O sea que un fraccionario en sí es una división. ¿Listo? Ah, listo, Mateo. Entonces, los fraccionarios son una forma de representar la partición de un número, y los fraccionarios en sí sería considerado como una división. Entonces, siempre que yo escriba un fraccionario, este fraccionario va a ser considerada una división, ¿sí? El fraccionario es considerado como una división, en donde el 3, o sea, el numerador, sería considerado el dividendo y el denominador sería considerado el divisor. ¿Listo? Entonces, el numerador sería el dividendo y el denominador sería el divisor. Entonces, la forma más, digamos, más utilizada para pasar fraccionarios a decimales sería dividir el numerador por el denominador. Entonces tengo por lo menos esta fracción, 3/4. ¿Qué es lo que yo hago? Divido 3 entre 4, ¿sí? Entonces hago mi división de 3 entre 4. Pregunto, ¿3 se puede dividir entre 4? ¿3 se puede dividir entre 4? No, ¿cierto? O sea, yo no puedo dividir 3 entre 4 y que me dé un número entero. Entonces, mi primer número en el cociente va a ser 0. Pero recordemos que lo vamos a pasar a decimales. Entonces, los números decimales siempre tienen su comita decimal. Cuando yo agrego mi coma en el cociente, yo a este 3 le estoy regalando un 0, ¿sí? O sea que ya no es 3, sino que sería 30, ¿cierto? Y yo 30 lo puedo dividir entre 4, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, Mateo. Entonces, 30 yo lo puedo dividir entre 4. ¿Cuántas veces me cabe 4 en 30? 7 veces. Muy bien, Nidia. ¿Sí es Nidia o es alguien más? Bueno, entonces, 30 entre 4 me cabe, o lo puedo dividir por 7, ¿sí? 7 por 4, 28. 28. Y 28 a 30, ¿cuánto le falta? 2. 2. Muy bien. Entonces, yo puedo agregarle otro 0 acá. Este otro 0 quiere decir que aquí yo voy a agregar otro número decimal. 20 lo puedo dividir entre 4.
Sí. Sí, ¿cuánto Sí. me da? 20 entre 4. 5 veces. 5, ¿cierto? 5 por 4, 20. Y 20 a 20, 0. Pero ¿Cierto? Entonces, esta es una forma de hacer la división, de pasar un fraccionario a número decimal. Entonces, ese 3/4 es lo mismo que decir 0,75. ¿Sí? Es lo mismo que decir 0, es una división exacta. en este caso Profe, una pregunta. es una división exacta. Señor, Profe, lo que pasa es que habla con Ana Karina. dime, Ana Karina. Profe, lo que pasa es que a mi nombre acá me sale como Kevin Ruda. Entonces, para que sepas que soy yo. Ah, listo, Karina. Vale. Bueno, mis niños. Entonces, en este caso, pues es una división exacta, ¿sí? 0,75 y mi residuo ya es 0. Hay veces en que el fraccionario que me dan no me da un decimal exacto, ¿sí? No me da un decimal exacto. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. 2/3. Entonces igual, voy a hacer mi división, ¿cierto? Entonces coloco 2 dividido entre 3. ¿Yo 2 lo puedo dividir en 3? Muy bien, Mateo. Entonces Mateo me dice que sí, yo puedo dividir 2, que sí puedo dividir 2 entre 3. No, profe, no puede. No se No, puede. profe, no. ¿Para qué? ¿Mire mal? Ah, mire mal. Dijo que no. Listo, entonces no se puede. No se puede dividir 2 entre 3, ¿cierto? Entonces mi primer número en este cociente pues va a ser 0, ¿cierto? Coloco la coma. ¿La coma qué quiere decir? Que yo le estoy regalando o le estoy dando a este 2 un 0 más. ¿Listo? Entonces ya no es 2, sino que es 20. ¿Y yo 20 lo puedo dividir entre 3? señora. 20 sí lo puedo dividir entre 3, ¿cierto? 20 sí lo puedo dividir entre 3. ¿Cuántas veces me cabe 3 en 20? 6 veces. Uy, estos jóvenes están tan juiciosos, están pilosos, oye. Entonces, 6 veces. 6 por 3. 6 por 3, 9. 18. 18, ¿cierto? Y 18 a 20, 2. 2. Vuelvo y agrego otro 0, entonces vuelve a ser 20. 20 dividido en 3, 6. 6. Y acá me vuelven a quedar 2, otro 0. 20 dividido en 3, Lo mismo. 6, ¿cierto? Y yo puedo seguir aquí llenando el tablero de números 6 y de números 20 y no voy a terminar, no voy a tener un residuo igual a 0, ¿sí? Entonces en este caso, este es un decimal periódico, ¿sí? Ya acuérdense que la vez pasada vimos que era un decimal periódico, ¿cierto? Decimal periódico es el que repite un número o un grupo de números a lo largo de todo un decimal, es un decimal infinito, ¿listo? Entonces este es mi decimal periódico y yo, pues el decimal periódico lo represento escribiendo el número decimal, escribiendo el periodo, ¿sí? Y colocándole encima del periodo el sombrerito, ¿cierto? Entonces, este sombrerito me está indicando que ese número es un decimal periódico. ¿Listo? Es un decimal periódico, es un decimal infinito. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces voy a borrar este pedacito y vamos a seguir con la otra forma de dividir
fraccionarios o de pasar fraccionarios a decimales. Hay veces en que el fraccionario me aparece con un denominador que es una potencia de 10. ¿Sí? ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 20, perdón, 10, 1000, 100, 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿cierto? Un número seguido de muchos ceros. Las potencias de 10 son números, es un 1 seguido de ceros, ¿sí? Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 100.000, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, ¿sí? Pero es un 1 seguido de ceros, o de un cero, bueno, de varios ceros. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando el decimal es una potencia de 10, ¿sí? Por ejemplo, cuando el denominador es una potencia de 10, por ejemplo, un décimo, 2 centésimas, 5 milésimas, yo lo que hago o lo que se suele hacer es escribir el numerador normalito, ¿cierto? En este caso por lo menos 1, y yo voy, digamos que este numerador, como es un número entero, la coma decimal está aquí a la derecha, ¿sí? La coma decimal está después del número entero. Entonces yo lo que voy a hacer es esta coma decimal la voy a correr hacia la izquierda dependiendo de la cantidad de ceros que tenga el denominador. Entonces, por lo menos en este caso, el denominador, ¿cuántos ceros tiene? 1, ¿cierto? Entonces, mi denominador tiene un 0, o sea que yo esta coma decimal la voy a correr un espacio hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí, pues, como no puedo dejar este espacio en blanco, voy a colocar un 0. O sea que un décimo es igual a 0,1. ¿Listo? Vamos a ver este caso. 2 sobre 100 o 2 centésimas. Entonces igual, escribo mi numerador. A la derecha del número entero siempre hay una coma decimal. Lo que pasa es que como es un número entero, pues casi nunca la coloca. ¿Sí? Nunca se coloca porque no hay números después de esa coma. Pero siempre, después de un número entero, siempre hay una coma decimal, ¿cierto? Al final de un número entero siempre hay o siempre está la coma decimal. ¿Listo? Entonces, mi coma decimal está después de este 2, o sea, está al final del 2. Pero yo tengo que correrla, ¿cuántos espacios hacia la izquierda? ¿Cuántos espacios creen que la tengo que correr? ¿Sí me están entendiendo este pedacito o no, niños? No. ¿No? Bueno, entonces, repito. A veces las fracciones, ¿sí? Me las representan con un denominador que es una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera. O sea, va a ser un 1 seguido de ceros. ¿Sí? De 1 o de más ceros, esas son las potencias de 10. ¿Listo? Cuando el denominador me aparece en esta forma, para yo pasarlo a decimal, ¿sí? No hay necesidad de hacer una división, ¿sí? Pues puedo hacerlo, o sea, yo puedo dividir 1 en 10, ¿sí? Yo lo puedo hacer la división, pero es mucho más práctico hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se hace esta conversión o este paso de fraccionario a decimal? Yo escribo el numerador, ¿sí ven que el numerador es 1? ¿Sí? Es un 1 entero. Voy a borrar esto aquí y lo volver a hacer. Entonces, este 1, que sería mi numerador, ¿sí? Tiene la comita decimal, siempre un número entero tiene la coma decimal al final. Siempre un número entero tiene la coma decimal al final del número. Siempre va a tener al final la coma decimal. ¿Listo? Entonces mi coma decimal está aquí, al final de mi numerador. ¿Y yo qué voy a hacer para pasarlo a decimal? ¿Sí? Yo esta coma la voy a correr la misma cantidad de espacios
como ceros tenga el denominador. Entonces, ¿cuántos ceros tiene el 10? 1. 1. Uno solo. Entonces yo mi coma ya la voy a correr de aquí a aquí. ¿Cuántos espacios corrí? 1. ¿Sí? Y como aquí no hay ningún número, yo no puedo dejar ese espacio vacío, yo coloco un 0. ¿Sí? Ese es el número que yo voy a colocar cuando antes de la coma decimal no haya nada, hay un espacio en blanco. ¿Listo? Bueno, ahora tengo 2 sobre 100. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. 2. 2. O sea que ¿cuántos espacios tendría que correr esta coma? 2, ¿cierto? Entonces empiezo a correr acá. 1. Y resulta que se me acabaron los números. ¿Ustedes qué creen que tengo que hacer para completar los 2? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer para completar aquí, para que me queden 2 espacios? Poner un 0. Poner ceros. ¿Listo? Entonces, cuando yo no tenga números acá y necesite hacer espacio, digámoslo así, coloco ceros. Entonces ya, 1 y 2. Tengo mis 2 espacios y coloco la coma. Y acá también debo poner un 0. ¿Listo? ¿Ahora sí me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar este último. Mi numerador es 5. ¿Listo? Ese es mi numerador. 5 tiene la coma acá. ¿Sí? ¿Cuántos ceros tiene el 1000? 3. 3 ceros, ¿cierto? O sea que ¿cuántos espacios tengo que correr la coma? 3. 3, ¿cierto? Entonces, 1, 2 y 3. Aquí quedaría mi coma. Y en estos espacios en blanco, ¿qué voy a colocar? Los ceros. 0, ¿cierto? 1, 2. Y antes de la coma, coloco el tercero. Entonces, esas serían las formas decimales de estas fracciones, ¿sí? Entonces, cuando me salen fracciones que tengan potencias de 10 como denominador, ¿sí? Yo puedo pasarlos a decimales de esta forma. Coloco el numerador y corro la coma decimal, tantos ceros como tenga el denominador. ¿Sí? Entonces aquí por lo menos 10 tiene un 0, entonces lo corrí, la coma la corrí un espacio. Aquí como 100 tiene 2 ceros, la coma la corrí 2 espacios. En caso de que haya espacios vacíos, se rellenan con 0. ¿Listo? Acá el numerador 5 y el 1000 tiene 3 ceros, entonces lo corrí 3 espacios y los espacios vacíos los llené con 0. ¿Quedó claro hasta el momento? Sí, señora. Sí, Bueno. profe. Y hay veces, y hay veces en que las fracciones están representadas o me dan fracciones que yo las puedo pasar a la forma que vimos ahorita, ¿sí? Que el denominador sea una potencia de 10. Entonces, por ejemplo, me dan esta fracción, 2/5. Yo 2/5 lo puedo hacer tanto dividiendo el numerador por el denominador o pasándola a una fracción equivalente que tenga como denominador una potencia de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo 5 lo multiplico por un número, ¿con cuál número multiplico 5? Me va a dar 10. ¿O qué número multiplicado por 5 me da 10? El 2. El 2. Entonces, 5 por 2 me da
10. Pero este 2 que está multiplicando al denominador también tiene que multiplicar al numerador. Entonces, entonces 2 por 2, 4. 4. ¿Sí? Entonces, 2 quintos es igual a 4 décimas. ¿Sí? Y al pasarlo a forma decimal, pues me quedaría 0,4. Y si yo divido 2 entre 5, también me va a dar 0,4. Vamos a hacer la división. 2 lo dividimos por 5. ¿2 lo puedo dividir en 5? No. No, ¿cierto? Entonces mi primer número en el cociente va a ser 0. Coloco la coma. Con la coma le regalo un 0 al 2, o sea que ya no es 2, sino que es 20. ¿Yo 20 lo puedo dividir entre 5? 4 veces. Muy bien, 4. Sí. Y 4 por 5, 20. A 20, 0. ¿Sí ven que me da exactamente lo mismo? Entonces, cuando me dan una fracción que yo pueda pasar a una fracción equivalente que tenga potencias de 10, lo puedo hacer, ¿sí? O si no, pues hago la operación de división normal, o sea, puedo hacerla de cualquiera de esas dos formas. Por ejemplo, me dan esta fracción. Tres treintaavos, 3 sobre 30, ¿cierto? Yo sé que 30 es un múltiplo de 10, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 10 me da 30? 3. 3, muy bien. Entonces, voy a mirar si mi numerador, yo también lo puedo dividir por 3. ¿Será que lo puedo dividir por 3? ¿El 3 lo puedo dividir entre 3? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 3 por 1. ¿Cierto? Entonces 3 lo puedo dividir entre 3. Entonces divido tanto mi numerador como mi denominador entre 3 y esto me da una fracción equivalente de un décimo. Y un décimo es igual a 0,1. ¿Listo? ¿Entendieron, niños? Hola, jóvenes. Señora. Sí, señora, profe. ¿Quedamos entendidos? Señora, profe. Bueno, entonces, con estos 3 pasos, ¿sí? ¿Para qué me sirve saber convertir o para qué me sirve saber pasar fracciones a decimales? Me sirve en el caso de que yo necesite hacer algunas operaciones como son la suma o la resta, ¿sí? Que me dan de pronto números en fracción y números decimales o números enteros y yo tenga que hacer una suma o una resta. Entonces yo los paso a números decimales y eso pues me permite desarrollar las operaciones. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces me dan, por ejemplo, esta operación, 3 quintos más 1,5 menos 0,3. ¿Listo? 3 quintos más 1,5 menos 0,3. Estos dos están en forma decimal, o sea que yo puedo hacer la operación normalita, ¿cierto? Pero esta fracción yo tendría que pasarla a decimal o si no, estos decimales pasarlos a fracción para poder hacer la operación. En este caso, vamos a pasar la fracción a decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente sería una operación la que tendríamos que hacer. Entonces,
Vamos a hacerla por división. ¿Listo? Entonces voy a dividir 3 entre 5. ¿Cuánto me daría esto? Uno que sea juiciosito o varios si quiere. ¿Qué me daría 3 dividido entre 5? ¿Cuánto me daría? No estoy mal, quedaría 0,6. 0,6, ¿cierto? Entonces aquí el 3 yo no lo puedo dividir, le presto un 0 y 3 entre 30 entre 5 pues sería 6, entonces queda 0. Entonces 3 quintos equivale a 0,6. Entonces escribo, ya no escribo el fraccionario, sino que escribo el decimal. 0,6 más 1,5 menos 0,3. Entonces primero voy a hacer las sumas, ¿listo? Cuando yo sumo decimales, yo creo que yo ya les había dicho, yo tengo que alinear las comas decimales quedan alineaditas, ¿sí? No importa que aquí haya más o que aquí haya menos, ¿sí? En el caso de que a veces nos den decimales, sumas con unos con dos decimales y otro con uno solo. Lo importante es tener las comas alineadas, ¿sí? Alineamos las comas, entonces ahí sí hago mi suma. 0,6, 6 más 5. 7. 6 más 5, ¿cuánto? 11, profe. 11. Entonces coloco 1 y aquí va 1. Como mi coma está aquí, pues yo la dejo ahí. ¿Listo? 1 más 0 más 1. 2. ¿Listo? Entonces 0,6 más 1,5 me da 2,1. Entonces ya tengo esta primera operación. Ahora, a este 2,1 le vamos a restar 0,3. Igual, tengo que alinear mis comas decimales. Siempre debo tener, así como yo ordeno o alineo unidades, decenas, centenas, aquí también tendría que alinear las décimas, las centésimas, las milésimas. O sea, el primer decimal, segundo decimal, tercera cifra decimal, también las alineo. Por eso les digo que las comas van alineaditas. ¿Listo? Y hago la resta. 1 menos 3. ¿Puedo restar 1 menos 3? No, entonces este 2 le presta una unidad al 1. Entonces ya queda 11. ¿Listo? Entonces 11 menos 3. 11 menos 3. 8. Muy bien. 8, profe. Coloco la coma. Y este 2, como le prestó 1 aquí, ya no es 2, sino que es 1. Y 1 menos 0, pues me queda 1. Listo, entonces el resultado de esta operación es igual 1,8. a 1,8. ¿Listo? Y así pues yo tendría que hacer todas las operaciones de fraccionarios, o bueno, de números mixtos, donde haya fraccionarios y haya decimales. ¿Listo, mis niños? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? No, profe, así estamos bien. ¿Estamos claros? Entonces, Sí, señora. este taller está relativamente fácil, ¿cierto? Este taller está relativamente fácil. ¿Cómo que no fácil? Está fácil, está regalado. Profe, ¿usted por qué estudió eso? Ajá. Pues ustedes están estudiando. Sí está fácil, está sencillo, está sencillito. Bueno, con respecto a la prueba tipo saber, no se las voy a explicar yo porque esa la tienen que responder ustedes bien juiciositos, ¿sí? Ya es sobre temas que se han visto en unidades anteriores, en clases anteriores, con las guías anteriores, ¿sí? Igual de conocimientos previos que ustedes traen de años anteriores. Entonces, ustedes deben resolverla solitos. Pero es una pregunta. Dime. La prueba tipo saber se hace en el cuaderno, en una hoja de blog o ahí mismo.
ahí mismo. Si tienen la facilidad de responderlo en la plataforma, mejor, ¿sí? Lo que pueden hacer ustedes es ahí en la hojita, resuelven la hojita, ¿sí? Y después van a la plataforma y copian, como quien dice, hacen copy-pegue, ¿no? Resuelven las preguntas de acuerdo a lo que ustedes seleccionaron, ¿sí? Para que de pronto no tengan tantos errores o tanto, como tanto asusto a presentar una prueba solitos, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden hacerlo en la plataforma, mejor. ¿Por qué? Porque de una vez les bota la nota, ¿sí? Entonces, digamos que nos ahorramos el paso de calificar. No, mentiras. Y si no pueden hacerlo en la plataforma por X o Y motivo, marcan la hoja que les mandé. Eso sí, tienen que marcar la hojita con el nombre de ustedes y me envían, ya sea como PDF, preferiblemente PDF, ¿sí? Me lo envían al WhatsApp, ¿sí? Porque en la plataforma pues no se los va a dejar cargar. En la plataforma aparece para que ustedes presenten la prueba. ¿Listo? Y el taller pues sí me lo envían en los compromisos del taller, lo que son las 2 primeras preguntas. Y el proyecto pedagógico transversal, que acuérdense que ese proyecto tiene una nota apreciativa. ¿Sí? Entonces los que no me han presentado proyecto pedagógico transversal, pues van a tener un 1 en esa nota apreciativa que les estoy dando por el proyecto. Y si sumamos las 6 guías o las 6 guías que van a venir en este periodo, pues 1 más 1 más 1 más 1 más 1 dividido en 6 me va a dar 1. O sea que en esa nota apreciativa van a tener un 1. Les recuerdo, el periodo termina el 5 de mayo. ¿Sí? El 5 de mayo estamos terminando el periodo, primer periodo. Tienen, como quien dice, todavía este tiempito los que me están debiendo o los que están debiendo trabajos para ponerse al día con los profesores. Evítense perder el periodo. Este año pues estamos un poquito más exigentes que el año pasado con respecto a los trabajos, con respecto a las notas. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el enlace. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me escriben, ¿sí? A mí no me molesta que ustedes me molesten, me pregunten, me gusta que me pregunten, me gusta que participen, ¿sí? Porque están demostrando interés, ¿sí? Aquellos jóvenes que no les conozco ni siquiera la voz o ni siquiera el número de teléfono, pues digamos que son aquellos que no les está yendo como muy bien también en matemáticas, ¿sí? Yo a los que me preguntan, yo los molesto, les respondo. Puede que no les responda el mismo día porque me escribieron por fuera del horario, pero les respondo, ¿sí? Recuerden, mi horario de atención es de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Después de esos horarios, si me escriben, yo no les respondo. Un caso muy fortuito que les responda, ¿sí? Es muy raro que yo les responda, de lunes a viernes. ¿Listo, jóvenes? Les envié el enlace de la asistencia, por favor, para que la llenen, la diligencien. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, o ya podemos terminar la clase. ¿Todo quedó claro? Profe, una pregunta, ¿la clase queda grabada? Sí, yo pues no les digo que ahorita mismo, porque ahorita tengo clase con los de octavo, pero en el transcurso entre hoy y mañana la subo a YouTube y les comparto el enlace de ingreso. ¿Listo? Bueno, listo, profesor. Bueno, princesa.